Cuando hablamos de un guión, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que hace uno al escribir un guión? ¿Qué haces? Contar una historia. ¿Qué es qué, entonces? O sea, ese contar una historia, ¿cómo lo puedes decir en una palabra? Estás narrando. ¿Cuáles son los elementos de la narración? Cualquier narración. Sea de guión, sea literaria, sea oral, ¿no? ¿Qué elementos tiene cualquier narración? ¿Tiene personajes? Que los personajes en cualquier narración se vuelven el vehículo, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a contar esta historia? A través de un personaje. Hay diferentes maneras de contarlo, hay maneras diferentes de encuadrarlo, pero siempre hay un personaje, ¿sí? Incluso en las narraciones, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, en muchas crónicas, que es un género, digamos, los que tienen formación periodística lo saben bien, ¿no? Como una inclinación mucho más periodística, más informativa en cierto sentido, al final del día es una narración y al final del día hay personajes. Ese personaje es un colectivo, ¿no? Es un personaje coral, digámoslo así, ¿no? Es un coro, ¿no? Estamos narrando una batalla, por decir algo. Hay un ejército, hay un general, ¿no? Hay, digamos, la estructura del ejército, está el enemigo, es decir, hay un personaje que es coral. ¿Sí me explico? O sea, que tiene varias voces y varias cabezas, pero el personaje es uno, ¿sí? Porque no está separando unos de los otros. Lo vamos a ver un poco más a fondo. ¿Qué más? Decías por ahí que hay una historia, ¿no? ¿Una historia de qué se compone? De entrada, de hechos. ¿Qué son los hechos? Acciones. Las anécdotas son acciones, ¿no? Conflictos. Pero los conflictos se ilustran en acciones, ¿sí? Es decir, son cosas que ocurren. Ahora, esos hechos, para que esto funcione, pues entonces decíamos, bueno, son acciones, y más en nuestra escritura de guión, son acciones, ¿sí? Para que esto funcione, digamos, yo los tengo que ordenar, ¿no? Es decir, tengo que estructurarlos. Los tengo que estructurar. O sea, tengo que agarrar estos hechos que yo sé que van a jugar, ¿no? Y de entrada, pues, juzgarlos, equilibrarlos, decir, bueno, este va primero, este va después. ¿Por qué me funciona que este vaya primero y este después? Ah, bueno, quizás porque es más interesante, por ejemplo, en las estructuras no lineales, ¿no? Es más interesante ver, por ejemplo, que hay un muerto en el piso y luego descubrir cómo llegó ese muerto al piso, ¿no? Que a lo mejor ver la historia del cuate que estaba robando a su jefe y su jefe llegó y lo mató. ¿Sí me explicó? Es decir, hay una cuestión estructural, pero finalmente la historia es la misma, es decir, los hechos son los mismos, ¿sí? Entonces, los hechos vamos a ordenar, ¿sí? ¿Qué más puede contar cualquier narración? Tiene que tener tiempo y espacio, efectivamente. ¿Qué más? O sea, tiempo y espacio, obviamente, digamos, la ubicación geográfica, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo voy a contar una historia que se desarrolla en Chiapas a principios del siglo XX, por ejemplo, ¿sí? O no, yo voy a contar una historia en la Ciudad de México en el siglo XXIII, está muy bien, ¿sí? Tiempo y espacio. Pero también, obviamente, ese tiempo y espacio implica, se va a desarrollar en el siglo XXIII, pero en el departamento del personaje, porque todo ocurre en ese departamento, que es todo automatizado, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más? Un narrador. Un narrador, ¿qué implica tener un narrador? El punto de vista, exactamente. El punto de vista. Yo puedo decidir, por ejemplo, que este narrador sea un personaje o no, ¿sí? Pero lo que es muy importante es que este narrador implique el punto de vista. ¿Qué implica además ese punto de vista? La forma en que lo va a contar, ¿qué más? O sea, sí.
¿Y qué más implica? Es decir, se los pongo de otra forma. ¿Por qué elijo, por ejemplo, narrar con un personaje y no con, por ejemplo, una voz off omnisciente, por ejemplo? Y el hecho de que tú tomes esa decisión, por ejemplo, de narrar la historia desde este niño alcohólico o narrarla desde fuera, ¿qué implica? A ti como escritora, no, y a ti como escritora. ¿A quién va dirigido? Puede ser, pero no necesariamente, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo puedo hablarle a los niños y sí contarles del niño, pero también contando desde el niño puedo dirigirlo a los adultos, ¿no? Pero ¿qué implica además? O sea, ¿qué implica esa decisión tuya? Pues los recursos que tengo, los personajes, la implicación propia. Exacto. Implica tu visión como autor de esa historia, ¿sí? O sea, tú como autor tienes una visión muy concreta del mundo que ejecutas tú todo el tiempo, digamos, en tu vida diaria ejecutas esa visión del mundo, ¿no? El hecho de que tú de repente decidas, en el ejemplo que ponía Josefina, ¿no? Tengo un niño con un padre alcohólico, ¿no? Ok, hay un conflicto ahí muy claro, muy obvio, ¿no? ¿Desde dónde lo voy a contar? Lo voy a contar desde el niño. ¿Por qué? Porque a lo mejor creo que pobres niños que tienen padres alcohólicos, porque voy a ponerme, digamos, del lado de la víctima de ese alcoholismo, ¿no? Pero ¿qué tal si lo cuento desde el punto de vista del padre alcohólico? ¿Sí me explicó? Es decir, tú puedes decir, es que lo que me interesa ver es cómo este hombre se tortura a sí mismo porque está consciente de que tiene una bronca que no puede controlar, o sea, no es dueño de sus propias acciones, por poner un ejemplo. ¿Sí me explicó? Pero eso implica un punto de vista, y este punto de vista es el autor. De repente en la televisión de divulgación o la televisión educativa olvidamos mucho ese punto de vista autoral, pero ese punto de vista autoral siempre está. Es decir, aunque ustedes no quieran, ahí está, ¿sí? Entonces, es mejor asumirlo, ¿no? Y decir, a ver, ¿no? Voy a hacer un guión de las células madre, ¿no? O sea, ¿cuál es mi postura sobre eso? Mi postura personal. Porque quieras que no va a salir en el guión. Entonces, mejor la asumes, ¿no? Y dices, ok, a lo mejor es un producto de encargo, alguien me dijo, maestro, tenemos que hacer un guión sobre las células madre, ok, pero mejor asúmelo también para que la puedas controlar. ¿Sí me explico? Porque si no, pasa esto que de repente se vuelven o balconazos, te balconeas públicamente en cadena nacional, o pasa que, vaya, de repente queda una idea pues que es tuya y muy personal, pero que no tendría por qué estar integrada en esa historia, ¿me explico? Y claro, cuando trabajas un guión propio, donde tienes libertad creativa, bla, 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 pues lo ideal es que estés muy consciente de cuál es tu visión autoral sobre el tema que estás tratando. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es importantísimo, no lo olviden. De repente, digo, los guionistas sobre todo no solemos hablarnos o pensar en nosotros mismos como autores, ¿no? O sea, de hecho, el guionista en ese sentido, creo que la gente que tiene experiencia en guión ya lo sabe bien. De repente somos los más maltratados de la industria audiovisual, ¿no? Y desde mi punto de vista es un tremendo error porque, como decía hace un rato, o sea, si tienes un buen guión, pues muy probablemente vas a tener un buen producto, ¿no? Pero entonces nosotros mismos no pensamos en nuestro trabajo como un trabajo autoral y siempre lo es, porque es algo que tú no puedes evitar, ¿sí? Es algo que tu forma de ser, tu experiencia de vida, tu forma de ver el mundo hace que al final del día lo reflejes. Y la manera en que vas a resolver las acciones, los hechos, la manera en que vas a definir tus personajes van a estar reflejando esa visión del mundo, ¿sí? Entonces, fundamental, ¿no? O sea, esa visión autoral, esa toma de decisiones de quién es el narrador, cómo voy a contarlo, no sé qué, es algo que de veras no pueden evitar. Escribamos lo que escribamos, ¿no? ¿Sí? No lo sé, pero muy probablemente tu experiencia con el documental tenga que ver mucho con eso por el desarrollo que llevaste. Es decir, tú desarrollaste un punto de vista personal en el contacto con las comunidades, bla, 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 ¿no? Porque antes de ir, bueno, evidentemente uno se pone a estudiar,
pero tu visión cambia definitivamente ya cuando estás frente a los hechos, ¿no? A lo que tú llamas a las acciones. Sí, la visión cambia en muchas cosas. No es lo mismo todo lo teórico que yo estuve revisando, toda la información que me estuvieron dando los antropólogos, allá enfrentarme a lo que realmente los coras hacen durante su Semana Santa y por qué para ellos es tan importante. Sí cambia la visión, pero evidentemente sí va el punto de vista de uno. Quieras que no, aunque yo iba con uno, lo cambié en el momento, pero a la hora de escribir, tú lo vas, al momento de ir escribiendo, va permeado con lo que uno también vive, porque también aquí no solamente es tu punto de vista, también es mucho tu vivencia, lo que tú vas sintiendo en el momento, va muy de la mano con esta visión tú del mundo que nos estás comentando. Es que fíjate, además, y esto que dices es bien interesante, porque tienes razón, es decir, ese punto de vista no es, ¿cómo te diré?, no lo traes preinstalado. O sea, se va modificando, ¿no? Entonces, en el documental pasa mucho, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando tú entras a una dinámica documental donde vas, conoces a los personajes, conoces la problemática. Las emociones no sé te mueven mucho. Claro, tu parte emocional se empieza a involucrar y entonces tu punto de vista se va a modificar. O se confirma lo que ya pensabas y lo fortaleces, o lo modificas, o lo enriqueces. Me explico, muchas veces llegas con un punto de vista de este tamaño y a la hora que vas conociendo el tema, pues lo vas ampliando y te das cuenta de que tiene muchas más aristas de las que tú en principio pensabas. Exactamente. ¿no? Sí, y en el caso de la ficción es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la ficción? ¿No? De repente, que es algo que, por cierto, los guionistas luego no hacemos tampoco, ¿no? De repente tú dices, voy a trabajar un guión de un niño con un padre alcohólico. Ok, mi padre no es alcohólico, ¿no? No tengo ningún amigo con hijos que sea alcohólico. Pero pues me parece que el tema es importante y no sé qué, y a lo mejor me meto a leer artículos en el periódico, ¿no? Googleo el tema y me van a salir 300, ¿no? Pero de repente sí es importante llevar a cabo una investigación igual que lo hacemos en un documental, ¿no? Entonces acercarte a la gente que tenga esa problemática o que haya tenido esa problemática, platicar con ella, tal, un poco de repente pasar al mundo real. ¿Qué pasa hoy día muchas veces cuando vemos, y en nuestro cine lamentablemente es algo muy cotidiano? De repente vemos películas que toman grandes temas, ¿no? Pero que uno siente que el escritor y el director no tienen ni idea de ese tema, ¿sí? Más allá del asunto de la estructura dramática, más allá tal, es como el acercamiento a ese tema, ¿no? Y entonces se queda de repente como en viñetas muy básicas, ¿no? De qué debe de ser ese tema o cuál es lo políticamente correcto con ese tema, ¿no? Y pues, la verdad es que en ese sentido no nos sirve de nada, ¿no? Pero bueno, entonces, a ver, como resumiendo esto, ¿no? Vamos a narrar, hagamos documental, hagamos ficción, hagamos literatura, ¿no? Son actividades narrativas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo relevante de la actividad narrativa? Socialmente, de los voy a echar el rollo que seguramente ya oyeron 500 veces, pero es muy cierto, ¿no? Digamos, los medios audiovisuales hoy día están supliendo al juglar que iba de pueblo en pueblo y contaba historias, bla, bla, bla. Eso lo sabemos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué nos interesan esas historias? ¿Por qué te gusta que te cuenten historias? La permanencia. O sea, digamos, el transmitir ideas, transmitir mensajes, eso es algo que el ser humano ocupa, ¿no? Como narrador puede ser que digas, bueno, quiero contar mis historias para tener trascendencia, ¿no? Pero ¿por qué te gusta que te cuenten esas historias? ¿Por qué vas al cine, pues? ¿Por qué ves la tele? ¿Por qué lees una novela? Te da un punto de vista además más universal, ¿no? Como dices, a lo mejor no tengo el padre alcohólico o los amigos de padre alcohólico, pero realmente te crea un punto de vista muy universal el tener que asumirte en ese mundo y te crea una memoria más colectiva, ¿no? A ver, tú decías, digamos, esto soy yo. Tú decías, bueno, yo veo cine, leo novelas, veo tele, ¿no? Porque me permite tomar un punto de vista más universal. Yo te diría porque me permite, digámoslo así, asomarme a otro punto de vista del mundo, ¿sí? Ok. Puedo conocer Alemania sin ir a Alemania, puedo conocer los horrores de la guerra sin estar en una. Ok. ¿Por qué? O sea, no me digas que dices, voy a ver tal película porque quiero tener un punto de vista más universal del mundo.
¿Sí me explico? ¿Qué más hay ahí? Yo creo que tal vez me es más fácil aprender de otros que esperar a vivir yo mi propia experiencia, ¿no? Me ahorra tiempo aprender de las vivencias de otros. Digamos, intelectualmente suena bien, pero no piensas eso cuando vas al cine. O sea, decir, vas a ver Batman y no dices, no, quiero ver lo que se siente ser un superhéroe marginado socialmente. Te vas a divertir. Sientes que al ver algo te ves tú a ti mismo ahí reflejado. Entonces yo quiero verme. ¿Y dónde estoy? Quién sabe, ¿no? Pero en mi fuero interno, pues en el inconsciente puede estar ligándose a una vivencia mítica, a una realidad antigua, al inconsciente colectivo, a mi realidad personal, a cómo es este mundo y yo qué tengo que ver con él y por qué tanta violencia y por qué tanto no sé qué. Entonces, ¿cómo nos vemos, no? O sea, ok, por ahí va. Vamos a ir todavía más profundamente. Yo voy al cine o yo leo novelas o yo veo la tele o voy al teatro porque estoy buscando respuestas primero sobre mí mismo. ¿Quién soy? ¿Sí? Es decir, yo busco en estas manifestaciones elementos que tienen que ver conmigo. ¿Sí? O sea, ¿por qué me gusta Batman? ¿No? Hablando del ejemplo que puse hace rato. ¿Por qué me gusta Batman? Ante la injusticia se pone un traje y sale a luchar por los valores universales. ¿Sí? Cosa que yo no hago. ¿Sí? Pero me gustaría hacerlo de alguna forma. ¿Sí? O sea, sí me gustaría hacerlo, pero bueno, yo no me voy a poner mallas y voy a salir a... ¿no? Entonces, pero sí me gustaría hacerlo. Es decir, encuentro valores ahí que tienen que ver conmigo. ¿Qué más estoy buscando ahí? Decíamos, un punto de vista del mundo, un punto de vista diferente de la vida, digámoslo así, ¿no? Ok. Es cierto, es decir, yo tengo un contexto donde me relaciono con mis amigos, mis familiares, mi mundo, mi México, y estoy buscando, pues, otra manera de ver ese mundo porque el mío, al final del día, está limitado, decíamos hace rato, por mi tiempo, por mi temporalidad y por mi espacio, ¿sí? ¿Por qué busco ese mundo? ¿Qué respuestas estoy buscando? Verme purificado ahí, como el personaje que sufre, como uno se ve ahí y uno limpia algo de su vida. Y eso es algo bien rico, porque sales como que una persona mejor. Sí, hay una necesidad, digamos, de purgar demonios, de acuerdo, ¿no? Y lo hablaremos en un momento. Pero ¿qué más? Es decir, a ver, por favor. Perdón. Yo pienso que puede ser también identificarte con valores, con características de los personajes, con anécdotas que se cuentan en esas expresiones de diferente tipo, ¿no? Así. Ok, te identificas con esos valores. ¿Por qué te identificas? Si me explico, o sea, ve un poquito más para adentro. O sea, ¿qué es lo que tú estás buscando? Es decir, tú puedes ver una película y decir, no me gusta. Y muchas veces no me gusta es por, más allá de si está bien contada y bien fotografiada y bla, 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 es porque no refleja valores que tengan que ver contigo. ¿Sí me explico? O que tú francamente rechazas. Positivos o negativos. Vamos a hablar en un momento de los valores, pero los valores pueden ser positivos o negativos. Pero tú los rechazas, pero tú estás buscando algo. Una identificación, efectivamente. ¿Por qué necesitas buscar esa identificación? ¿Sí me explicó a dónde voy? Como de querer que te expliques en una realidad, como un autorreconocimiento, como saber de dónde vienes, como de una explicación de una... Exacto. Ahí estás. Es eso. ¿Por qué buscamos historias? Porque vivimos en un mundo que es muy complicado. Entonces quiero que alguien me explique qué está pasando aquí. ¿Me explico? Necesito que alguien me diga otro punto de vista para ver si yo entiendo eso, ¿no? Y eso, fíjate, tiene que ver también con una explicación, vaya, tal cual vaya, ¿por qué estamos aquí? ¿Me explico? O sea, hasta con este asunto de la ubicación del ser humano en el universo, ¿no? Y hablando del absoluto, Dios o como le quieran llamar, ¿no? Eso ya es de cada quien. de la creación, ¿no? Como una explicación de qué diablos estamos haciendo aquí.
Entonces, como yo no lo entiendo, estoy buscando reflejos. Por eso me gusta que me cuenten historias. Por eso busco valores con los cuales me identifico. Porque busco explicarme un mundo que realmente no puedo comprender intelectualmente hablando. ¿Me explico? Necesitas al artista, al líder religioso, al científico y tal, para que me explique el universo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con los narradores? Pues que es maravilloso porque en vez de explicarme el científico es que mira unas moléculas y no sé qué, que no vas a entender nada, el narrador te cuenta una historia que es similar a ti, donde encuentras valores con los cuales te identificas, donde ves puntos de vista diferentes de este universo y entonces yo empiezo a entender un poquito mejor en qué mundo vivo. ¿Sí? Creo que Pilar decía, bueno, es que vas al cine a entretenerte o ves la tele para entretenerte. Te puedes entretener de otras millones de maneras, pero hay un gusto muy humano de buscar este tipo de manifestaciones, la literatura, ¿no? Digamos, las artes narrativas, porque sí estoy buscando que me expliquen el mundo, o sea, quiero entender quién soy y qué hago aquí, su punto de vista autoral. Cobra mucho mayor importancia porque finalmente nosotros vamos a ser traductores, digámoslo así, de un universo para aquellas personas que no cuentan con otro vehículo, ¿sí? Incluso en las narraciones, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, en muchas crónicas, que es un género, digamos, los que tienen formación periodística lo saben bien, ¿no? Como de una inclinación mucho más periodística, más informativa en cierto sentido, al final del día es una narración y al final del día hay personajes. Ese personaje es un colectivo, ¿no? Es un personaje coral, digámoslo así, ¿no? Es un coro, ¿no? Estamos narrando una batalla, por decir algo. Hay un ejército, hay un general, ¿no? Hay, digamos, la estructura del ejército, está el enemigo, es decir, hay un personaje que es coral. ¿Sí me explico? O sea, que tiene varias voces y varios. O sea, ese contar una historia, ¿cómo lo puedes decir en una palabra? Estás narrando. ¿Cuáles son los elementos de la narración? Cualquier narración, sea de guión, sea literaria, sea oral, ¿no? ¿Qué elementos tiene cualquier narración? ¿Tiene personajes? Que los personajes en cualquier narración se vuelven el vehículo, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a contar esta historia? A través de un personaje. Hay diferentes maneras de contarlo, hay maneras diferentes de encuadrarlo, pero siempre hay un personaje, ¿sí? Cuando hablamos de un guión, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que hace uno al escribir un guión? ¿Qué haces? Contar una historia. ¿Qué es qué, entonces? Para que esto funcione, pues entonces decíamos, bueno, son acciones, y más en nuestra escritura de guión, son acciones, ¿sí? Para que esto funcione, digamos, yo los tengo que ordenar, ¿no? Es decir, tengo que estructurarlos. Los tengo que estructurar. O sea, tengo que agarrar estos hechos que yo sé que van a jugar, ¿no? Y de entrada, pues, juzgarlos, equilibrarlos, decir, bueno, este va primero, este va después. ¿Por qué me funciona que este vaya primero y este después? Ah, bueno, quizás porque es más interesante las cabezas. Pero el personaje es uno, ¿sí? Porque no estás separando unos de los otros. Lo vamos a ver un poco más a fondo. ¿Qué más? Decías por ahí que hay una historia, ¿no? ¿Una historia de qué se compone? De entrada, de hechos. ¿Qué son los hechos? Acciones. Las anécdotas son acciones, ¿no? Conflictos. Pero los conflictos se ilustran en acciones, ¿sí? Es decir, son cosas que ocurren. Ahora, esos hechos